Novias y novios, felicidades por su próxima boda. Bienvenidos a Club de Novias. Cada semana tenemos recomendaciones, consejos y tips para ayudarlos a disfrutar de la experiencia de planear y organizar la boda de sus sueños. Bienvenidos. Los velos de novia son el accesorio nupcial por excelencia, y cuando comiences a buscar el tuyo, te sorprenderás de la cantidad de opciones que hay. Hoy te presento los diferentes tipos de velos para que los conozcas y te sea más fácil elegir el tuyo. ¡Comencemos! El velo de novia es una parte única del día de la boda. Es una hermosa mezcla de tradición y elegancia que le da a las novias un aspecto distintivo en su día especial. No importa si su boda será bohemia, tradicional, en iglesia o en una hacienda en el campo, hay una gran variedad de estilos de velos que combinan elementos tradicionales y modernos para lograr el efecto realmente impresionante que quieres para ti. Los tipos de velos de novia van desde los pequeños, divertidos y coquetos hasta los impresionantes y dramáticos. Lo ideal es comprar tu vestido de novia antes que el velo, pues este debe complementar tu look general. Pero es muy buena idea comenzar a ver velos al inicio de la planificación de la boda para que tengas tiempo suficiente para decidir qué estilo deseas. El velo resalta la apariencia de la novia cuando camina hacia el altar. El día de su boda puede ser el único momento en tu vida en que uses este accesorio en particular, por lo que es importante dedicar tiempo a elegir el perfecto. Elegir qué velo usar es importante en la creación de tu apariencia para el día de la boda, pero la decisión no es tan simple. Los diferentes tipos de velos pueden transformar completamente tu look de boda. Un velo blusher da un aspecto retro y un velo catedral da un look tradicional y dramático. Hoy he recopilado una guía de los tipos de velos de novia para ayudarte a elegir el ideal para tu boda. Birdcage o Bondú. Este velo de novia corto y coqueto envuelve solo una parte de la cara. Puede cubrir solo los ojos, rozar la nariz o caer debajo de la boca. Mide entre 10 y 25 centímetros de largo. Está hecho por lo general de una red o encaje y puede ir acompañado por una peineta, un pequeño tocado floral o un sombrerito. Antes de continuar, quiero agradecerles por ser parte de esta comunidad que comienza y saludar a los nuevos suscriptores. ¡Bienvenidos! Y si la información te resulta interesante, por favor apoya al canal dando like, suscribiéndote, compartiendo y dando clic en la campanita para recibir todas las notificaciones cada vez que subamos un video. Blusher corto. El velo blusher tiene muchas longitudes, pero el corto es para la novia que no quiere volumen. Cae sobre la cara y llega a la línea de la barbilla o un poco más abajo. Da un atractivo look vintage y en la ceremonia puede levantarse para revelar el rostro de la novia. Mide entre 30 y 35 centímetros de largo y se sujeta con broche o peineta. Largo al hombro. Es un velo hermoso y sencillo que da un look tierno. Los velos hasta los hombros son ideales para las novias que solo quieren tener un guiño simbólico a la tradición del velo. Si te gusta el estilo retro, este es perfecto. Mide entre 40 y 50 centímetros de largo y se sujeta con un broche o se coloca detrás de la tiara o diadema. Se ve increíble con un vestido midi. Largo al codo. Si deseas un estilo un poco más formal, este velo es una manera elegante de cubrirte sin llevar mucho volumen. Este tipo de velo cae sobre los hombros y usualmente llega al codo o a la cintura. Un velo al codo mide entre 75 y 80 centímetros de largo y generalmente va sujeto y oculto detrás del tocado. Largo punta de los dedos. Un velo a la punta de los dedos cae más allá de las caderas de la novia. Es una opción muy popular porque permite que cualquier diseño en la parte posterior del vestido de novia se vea a través de la tela transparente del velo. Mide entre 95 y 110 centímetros de largo y va sujeto al tocado. Largo vals. No hay ninguna regla que diga que debes quitarte el velo para la recepción. Si eliges dejártelo puesto, esta es una gran opción. Es para quienes desean usar un velo más largo para la ceremonia, pero también quieren la libertad de moverse durante toda la recepción. El velo largo vals cae hasta la mitad de la pantorrilla. Mide entre 150 y 155 centímetros de largo. Puede o no ser oculto bajo un tocado. Largo suelo. Un velo largo hasta el suelo roza el piso y generalmente coincide con el largo del vestido de novia.
Mide entre 180 y 185 centímetros de largo. La tela fluida de este velo agrega volumen al look y es perfecto para una novia que desea una silueta más estilizada y estar cómoda. Largo capilla. Un velo largo capilla crea la ilusión de una cauda sin tener tela extra que te sea molesta. Un velo capilla se extiende por el piso un poco más allá del vestido de novia. Este tipo de velo tiene el mismo largo que el vestido cauda capilla, incluso la cubre. Mide entre 230 y 240 centímetros de largo. Velo catedral. Para la entrada más majestuosa, un velo largo catedral es lo ideal. Este velo se extiende más allá de la cauda del vestido de novia y es el largo más dramático. Mide entre 250 y 300 centímetros de largo o más. Este velo está asociado generalmente a la realeza. Varias capas. Este velo, también llamado cascada, tiene varias capas. Una corta para enmarcar la cara y el resto para dar volumen a la espalda. Generalmente se lleva con vestidos de escote strapless. Juliet Cap. Este velo es muy vintage. Estuvo de moda en los años 1920. El nombre Juliet Cap proviene de la obra de Shakespeare Romeo y Julieta, y este diseño clásico de velo de novia está resurgiendo debido a su elegancia única y distintiva. Se encuentra en muchos largos y el diseño que lo distingue es el que enmarca la cara. Tipo mantilla. Las mantillas se originan en la cultura romana y se usan desde hace cientos de años. Es un toque sofisticado y atemporal para el look perfecto de novia. Tradicionalmente es un velo circular que lleva un borde de encaje grueso intrincado que cae en cascada por el frente enmarcando el rostro de la novia. Se coloca en la parte superior de la cabeza a 5 centímetros detrás de la línea del cabello. Ten en cuenta que las longitudes que mencioné son aproximadas y variarán según la estatura de cada novia. Dependerá también, por ejemplo, de la longitud del torso. Si es largo o corto, afectará la altura donde caerá el velo. La parte trasera del vestido determina el largo ideal para complementar el look. Tu velo debe armonizar con el vestido de novia y el objetivo debe ser lograr equilibrio. Los velos de novia muy llamativos e intrincados deben combinarse con vestidos simples. Los velos largo catedral pueden usarse con vestidos más elaborados. Elige tu velo según el look que deseas crear. Los velos cortos son coquetos, mientras que los más largos son dramáticos y fastuosos. No te limites a comprar el primer velo que te pruebes a menos que te encante. Prueba diferentes estilos, materiales y longitudes para que puedas elegir el tipo de velo que deseas usar el día de la boda. Elige un velo con el que te sientas cómoda y asegúrate de que se pueda sujetar fácilmente de forma segura a tu peinado. Espero que te sea de mucha ayuda esta información en la búsqueda de tu velo de novia. Déjenme saber sus comentarios y dudas, son muy importantes para nosotros y con gusto les ayudaré a resolverlas. Gracias por vernos, síguenos en nuestras redes sociales donde posteamos casi todos los días. Esto es todo por hoy, hasta un próximo video.